Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta jornada de la 41 Semana Cultural. Bienvenidos a todos y agradezco la presencia del señor alcalde, la concejala María José, y también tengo que agradecer la presencia de Pepi y su marido. Pepi, como bien sabéis, es la presidenta de la Asociación NALCE, de la cual pues, nosotros somos embajadores. Como bien nos reconocieron y agradecido que damos el reconocimiento de embajadores de la donación. Porque una de las vertientes de la hermandad del Cristo, donde una hermandad que tiene que estar en el tema de la caridad, un campo también muy importante es el de la caridad de la donación. Como bien sabéis, cuando el Cristo cumplió 75 años, uno de los actos para conmemorarlo fue establecer aquí una donación de sangre que se hace todos los años, final de abril o primeros de mayo. Eso se ha mantenido año tras año con la única intención de que nuestra hermandad ayude a promover las donaciones de sangre que tan importantes son. Y si importantes son las donaciones de sangre, pues también lo son las donaciones de órganos, que como bien sabemos y tenemos afortunadamente la grata experiencia de hermanos que son trasplantados y gracias a Dios en perfectas condiciones de salud. Y a fin de eso, a seguir esa promoción, pues hoy tenemos la gran suerte de tener aquí nada más y nada menos que Domingo Daga. Y tenemos una gran suerte por dos razones. Primeramente porque es el coordinador general de trasplantes de Andalucía, con lo cual pues evidentemente es un gran conocedor del tema. Pero además Domingo es una persona que tiene una gran capacidad docente, es un gran comunicador, sabe transmitir y de seguro que vamos a disfrutar y mucho la conferencia que hoy, sí, gracias a Dios, se va a poder celebrar, porque esta estaba previsto el año pasado y mira que Domingo hizo el pobre por venir, con un lumbago terrible y estaba mirando a ver si podía, como el futbolista que no quería perderse la final aunque estuviera lesionado. Pero este año sí ha sido posible y aquí está y de eso nos alegramos mucho. Le voy a ceder la palabra a Mari García, que va a hacer la presentación de Domingo. Buenas tardes a todas y a todos los asistentes y de una manera especial a Domingo Daga. En principio no sabía cómo empezar para presentar a una persona tan importante como el doctor Domingo Daga, por lo que decidí comenzar por el principio, sus raíces familiares y sus pasos académicos. Nació en Málaga en 1966, de padre guardia civil y madre ama de casa, provenientes de Algarrobo, en nuestra provincia de Málaga. Estudió FB en el Colegio Público Rosario Moreno y BUP y CO en el Instituto Público Emilio Prados, perteneciente al distrito de Carretera de Cádiz, también en Málaga capital. Ya desde pequeño, sin tener referentes familiares en su profesión, pues su deseo era de ser médico y se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Málaga. Es especialista en medicina intensiva, desarrollando su trabajo como intensivista en la UCI del Hospital Universitario Virgen de la Victoria desde 1992. Allí empieza a tener relación con el mundo de las donaciones y descubre que era lo que a él le gustaba, lo que él quería. Tras presentar la tesis doctoral en 2013 sobre el proceso de calidad en donación y trasplante en Andalucía, recibe el galardón Pérez Brián y convierte al clínico en líder en donaciones. En 1999 es nombrado coordinador de trasplantes hospitalarios en el clínico, desarrollando los programas de donación de órganos y tejidos hasta el 2015, cuando es nombrado coordinador sectorial de trasplantes de Málaga, Almería, Ceuta y Melilla. En marzo de 2023 es nombrado coordinador autonómico de trasplantes de Andalucía, cargo que mantiene en la actualidad. El cargo que ocupa es inherente a una serie de cualidades tales como el esfuerzo, la convicción de que el trabajo en equipo aporta un gran valor añadido, logrando de esta manera encumbrar al Hospital Virgen de la Victoria en el centro de su categoría con más donantes de órganos y de tejidos, liderando a nivel andaluz y español en este ámbito. Su gran carisma, seguridad en sí mismo, es transmitido a las personas y profesionales que lo rodean,
Su lado humano aflora con especial fuerza cuando toca hablar con los posibles donantes y sus familias, haciéndoles ver la importancia de las donaciones para tantas personas que tienen el trasplante como único tratamiento, única alternativa para vivir, al tener que enfrentarse a la muerte, situación que no agrada. En estos momentos entra en juego algo muy importante en las relaciones humanas, la solidaridad y el amor al prójimo, idiomas, como bien él dice, solo sabe hablar el corazón. Hoy, aquí esta tarde, están presentes personas trasplantadas y familiares que con sus testimonios me han transmitido sus sentimientos, sus miedos entrecruzados con fe, prudencia y esperanza, cuando al ser llamados tienen que ver cuál de los receptores es el más idóneo para el órgano donado. Al volver a casa lo hacen con sentimientos agridulces, cuando no son ellos los receptores, pero con la alegría de que otra persona tiene el regalo de la vida. En otra ocasión explotan de felicidad, cuando van a ser ellos o sus seres queridos los que reciban por fin, gracias a la caridad y la generosidad del donante, la tan ansiada oportunidad de vivir. Tanto receptores como los que esperan mantienen en el tiempo lazos de amistad y convivencia, recuerdos y muchos agradecimientos, en igual medida tanto a los donantes anónimos como al doctor Domingo Daga y su equipo, que con la ayuda de Dios hacen milagros a diario. En definitiva, deja patente que las virtudes teologales y las virtudes cardinales juntas son esenciales para las relaciones humanas en nuestra sociedad. Sin más dilación, damos paso al doctor Domingo Daga. Segura estoy, hará que su intervención se convierta en una velada importante y extraordinaria y encienda una lucecita en nuestra conciencia. Doctor Daga, cuando guste. En primer lugar, deciros que estoy encantado de estar en Arriaga. No había estado nunca en el pueblo. Mis disculpas. Había pasado, pero nunca había llegado a Arriaga. Yo soy de la Sarquía, ya lo han dicho ellos, soy de Algarrobo y yo conozco bien la Sarquía, porque esta zona de la serranía ronda, que es la comarca, pero el resto de los pueblecitos, algunos, pero no todos. En todo me da culpa, porque el ratito que pasa por aquí arriba hay un pueblo precioso y agradable. Y también, aparte de los agradecimientos, estoy encantado de estar aquí con vosotros esta tarde, que probablemente sería mucho más constructivo que habláramos entre todos, pero bueno, yo entiendo que hay que romper el hielo, o yo contaré un poco una parte de mi libro y después, si acaso, pues, si os parece, podemos establecer un diálogo y hablar de lo que nos apetezca. Y antes de empezar, también pediros disculpas, porque es verdad que esto tenía que haber sido el año pasado. Pero ya tengo una edad de que esta señora ha tenido bien a decirla y bueno, tengo de vez en cuando me da una práctica que me da en una situación delicada. Bueno, pues si os parece, ¿esto cómo funciona? ¿Estáis viendo algo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo iniciamos? Ahora. Esto es una opción que es ponerlo en pantalla completa. ¿Sabéis cómo es? ¿Ese qué? 11. ¿11? Creo que sí. No, esto es por eso, poner la pantalla completa. Aquí, Miguel me lo arregla. Yo he traído aquí una presentación genérica. A mí, yo casi, si no funciona, casi lo podemos agradecer, porque a mí sí me gusta hablar sin red. Venga, vamos a ver. Claro, el título que he visto aquí dice situación actual de los trasplantes de órganos en Andalucía. Este era el título que habéis puesto. ¿Sí? Bueno, ya os digo que yo casi voy a ir al mío. Situación actual, lo que pasa es que no hay mucho
dicho David, que quizás bueno, que hay otra presentación de temas de trasplantes, que más dedicado al tema de los trasplantes. Vamos a hacer una cosa que podemos usar. El título de la presentación de la conferencia que quería yo hablar, Fran puso pues eso, la situación actual de los trasplantes de órganos en Andalucía. Bueno, pues la situación actual de los trasplantes en Andalucía es de absoluto privilegio. Insisto, yo soy médico del sistema sanitario público de Andalucía desde hace más de 30 años y yo no he venido aquí a defender el sistema sanitario público. Yo lo que sí he venido a poner aquí en valor es algo que muchas veces damos como por hecho. Y eso yo creo que tenemos que insistir mucho, porque es verdad que las cosas valen mucho y hay cosas que no tienen precio, pero que tienen un valor increíble, ¿no? Y nuestro sistema sanitario público, que es un sistema del cual nos tenemos que sentir orgullosos, porque forma parte del estado de bienestar que nos damos todos, Dentro de ese sistema sanitario público, el mundo de los trasplantes, pues digamos que es bueno, pues como casi la marca España, ¿no? Es decir, que si hay algo por lo que se nos conoce en el mundo, es por el sistema de donación y trasplantes que existe en España. Ya sabéis, seguro que lo habéis leído en algún sitio, que somos líderes mundiales en donación y trasplantes desde hace más de 30 años. Eso es algo que tenemos que poner en valor. Os voy a poner un ejemplo que vais a entender inmediatamente. Hace un momento, Joaquín, que es un señor que está con nosotros, que está trasplantado de hígado, me comentaba, bueno, que lleva ya 10 años trasplantado, que tiene un aspecto extraordinario y que ese hígado funciona bien. Y entonces me decía que todo esto fue a raíz de que comió unas setas, ¿no? Bueno, pues fijaros, lo que le ocurrió a Joaquín, que le ocurre de vez en cuando en España, es un fallo hepático fulminante. El fallo agudo hepático fulminante se produce cuando, de forma súbita, un tóxico, una seta o un fármaco, ¿no? Os sonará el paracetamol, ¿verdad? Que tomamos cuando nos duele algo. Bueno, pues el paracetamol hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que se intenta suicidar con paracetamol y hace una necrosis hepática absoluta, un fallo hepático agudo fulminante. Eso tiene una mortalidad del 100%. Es decir, a día de hoy no hay ninguna manera de evitar que un paciente que hace un fallo hepático agudo fulminante sobreviva, salvo hacer un tratamiento. No hay otra opción cuando hay un fallo hepático de esas características. Pues fijaros que vivimos en el país del mundo en donde si alguno de los que estamos aquí, o que nos equivocamos de seta, porque hacemos una infección vírica por un virus de la hepatitis A, un virus de la hepatitis B, que la inmensa mayoría de las ocasiones pasa como una enfermedad banal, pero hay un porcentaje de personas que hacen un fallo hepático agudo fulminante por ese virus. Bueno, si por cualquier caso alguno de nosotros tuviera ese problema, en España es el único país del mundo en donde en menos de 48 horas tendría una probabilidad de más de un 90% de recibir un hígado y que nos trasplantaran. Eso es algo que solo pasa en España. Eso es algo que si tú lo dices en Estados Unidos, lo dices en Alemania, ¿sabes? Y como en menos de 48 horas tenéis un sistema en España, en este país, donde somos capaces de obtener un órgano para trasplantar a esa persona que no tiene otra alternativa. Eso tiene un valor inmenso. Eso a nivel nacional. Pero es que si nos extrapolamos a Andalucía, estamos en Andalucía, venimos a hablar, yo soy coordinador de Andalucía y vengo a hablar de nuestra tierra. En Andalucía, cuando yo empecé en la coordinación de trasplante hace redondo, hace 30 años, pues en aquella época, yo recuerdo que el coordinador autonómico de aquella época decía en las reuniones que teníamos, Andalucía es el vagón de cola de España. En aquella época, cuando la tasa en España estaba en torno a 28, 30 donantes por millón de población, esa tasa indica el número de donantes que hay por cada millón de población, ¿no? Pues en aquella época estábamos en 28, 29 donantes por millón de población. En Andalucía estábamos 4 o 5 puntos por detrás de la media nacional. Entonces, en las reuniones que teníamos, siempre el coordinador autonómico nos decía a los coordinadores de los hospitales que tenemos que hacer un esfuerzo, España, Andalucía estamos 4 puntos por detrás de la media nacional, es que nos dicen por ahí que nuestra sociedad no entiende la donación, que tenemos un porcentaje de negativas más alta, que los andaluces son un poco, en fin, que jugábamos en una liga distinta. Pues fijaros que en este devenir de años, desde entonces hasta hoy,
no ya de este año, llevamos ya 3 años en donde la tasa de donación en Andalucía supera la media nacional. Fijaros, la media nacional de España el año pasado acabó en 48,9 donantes por millón de población. Andalucía acabó con 52,3. Es decir, estamos 3 puntos por encima en la tasa de donación. Es decir, que los andaluces ya no es que seamos el vagón de cola, es que ahora mismo somos la cabeza tractora del sistema español de donación. Porque es que además Andalucía tiene mucho peso. Andalucía es la comunidad más poblada de España, somos 9 millones de personas casi. Entonces, que Andalucía vaya bien en donación y trasplante para España le viene muy bien. Tenemos una tasa de 50 y tantos donantes por millón de población. Y esa tasa de donación tan alta es lo que posibilita eso que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la única forma a día de hoy que tenemos de hacer trasplantes es tener donantes. A día de hoy, la tecnología sanitaria, la medicina, la ciencia ha evolucionado muchísimo. Y nos quedan decenios por delante en donde probablemente veremos algo que a día de hoy todavía es impensable. Pero en el siglo XXI, en el año 2024, una persona que necesita un órgano para seguir viviendo o para salir de la diálisis o necesita un tejido, que ahora hablaremos un poquito de los tejidos, para ver, una córnea, por ejemplo, a día de hoy no tenemos una posibilidad real de fabricar órganos, de fabricar tejidos. No podemos, no tenemos la tecnología lo suficientemente avanzada como para que en el año 2024 una persona que está en diálisis le podamos poner un riñón artificial. La única opción que tenemos a día de hoy es que esas personas se trasplanten con el riñón. Tenemos 2 vías: la posibilidad de donar en vida, trasplante renal de donante vivo, o bien utilizar un riñón de una persona que fallece y que de una forma solidaria, altruista, desinteresada, y yo creo que es el acto de amor mayor que un ser humano puede hacer al final de su vida, incluye la donación dentro de su legado vital. Ese es el motor de la donación en España. En España, la tasa de donación de vivo, cuando hablamos de donación de vivo, nos dedicamos a hablar prácticamente solo a la donación renal, ¿no? Es decir, por razones obvias, el corazón no se puede donar en vida, el pulmón no se puede donar en vida, el hígado se podría donar en vida, pero es una cirugía muy compleja y te cortaríamos un trozo de hígado solo y solamente serviría para gente de muy pequeño tamaño o para niños, ¿no? El trasplante de vivo hepático se utiliza fundamentalmente para niños, ¿no? El motor de la donación en España, y digo en España porque esto no ocurre en el resto del mundo, es la donación de cadáver. Es decir, nuestra potencia de donación viene porque la sociedad española y el sistema que hemos articulado en España ha hecho posible que la inmensa mayoría de los españoles y de los andaluces especialmente seamos favorables a que donemos nuestros órganos, nuestros tejidos al final de nuestra vida. Más del 90% de las familias que entrevistamos en los hospitales y que sus familiares han fallecido y tienen la posibilidad de donar, dicen sí a la donación. Más del 90%. Es decir, esto ya, digamos que el ser donante en la sociedad española y en la andaluza, digamos que se ha normalizado. La gente entiende que si queremos recibir alguna vez un trasplante, necesitamos integrar la donación dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ciclo vital. Y eso es lo que hace posible que a día de hoy, en España, como decía, si alguien necesita un hígado urgentemente en menos de 48 horas lo recibamos. Eso es lo que hace posible que hoy día en España y en Andalucía haya más personas trasplantadas de riñón que en diálisis. Fijaros qué éxito social. Tiene el único país del mundo. No hay ningún país del mundo en donde los pacientes, cuando llegan a una situación de enfermedad renal crónica terminal y necesitan un tratamiento sustitutivo, en todo el mundo la primera opción de tratamiento sustitutivo es la diálisis. ¿Por qué? Porque no son capaces de obtener números suficientes de riñones como para trasplantar. Eso en España que hemos conseguido revertirlo ya desde hace muchos años. Hoy día en Andalucía tenemos más de 6.000 personas trasplantadas de riñón. En diálisis son 5.000 y pico. Es decir, tenemos más enfermos trasplantados de riñón que en diálisis. Eso es un éxito absoluto. Un éxito del sistema sanitario, un éxito del modelo y un éxito social. Porque esto es posible porque la sociedad dona sus órganos. Hablando de donación, y ya vamos a empezar a hablar un poco más del trasplante, yo creo que el tema de la donación lo conocéis.
seguramente habéis oído hablar mucho de eso. Yo sí quería hacer un poco hincapié esta tarde, un poco en el tema de los trasplantes, es decir, y además hacer un hincapié en el tema de los trasplantes y en hablábamos hoy de trasplantes de órganos, ¿no? Y siempre cuando hablamos de trasplantes nos focalizamos mucho en los órganos. Fijaros que prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo ya a día de hoy se trasplantan, salvo el cerebro, ¿verdad? Que de momento no lo trasplantamos, pero trasplantamos corazones, trasplantamos hígados, trasplantamos riñones, trasplantamos pulmones, trasplantamos páncreas, trasplantamos intestinos, ¿no? Es decir, que todos esos órganos a día de hoy son trasplantables y todos se trasplantan. En España y en Andalucía tenemos programas de trasplante de todo lo que he dicho. El órgano que más se trasplanta con diferencia es el renal. El riñón, de los 6.000 trasplantes casi que se hicieron el año pasado en España, en Andalucía 1.042. De esos trasplantes, en Andalucía se hicieron 641 de riñón. Es decir, que el mayor volumen de trasplantes es el riñón. Evidentemente es un órgano que no salva la vida, porque tenemos un tratamiento sustitutivo que es la diálisis, pero que mejora enormemente la calidad de vida. Es decir, la calidad de vida de una persona trasplantada renal y en diálisis no tiene nada que ver. Nada que ver. De trasplantes hepáticos hicimos el año pasado más de 200 trasplantes hepáticos, 40 cardíacos, 84 pulmonares, alrededor de 20 páncreas, muchos trasplantes de órganos. En Andalucía, estoy dando datos de Andalucía. Bueno, pues esos trasplantes, que es verdad que en todas las condiciones salvan el riñón, salvan la vida, un trasplante cardíaco, pulmonar, hepático, no tienen otra alternativa. Y si una persona que necesita un trasplante hepático no lo recibe, pues su vida a medio plazo pues no tiene perspectiva. Evidentemente su calidad es extraordinariamente penosa, ¿no? El riñón ya os he dicho que no, que aporta una calidad de vida extraordinaria y una supervivencia mayor que la diálisis. Pero yo venía también a hablaros esta tarde de temas de trasplante, de un tema de trasplante que va más allá de los órganos y algo que probablemente es mucho más desconocido, que son los trasplantes de tejidos. Fijaros que por cada trasplante de órganos que se hacen decenas de trasplantes de tejidos. Y es posible que cuando os digan los trasplantes de tejidos, muchos de vosotros quizás no tengan claro de qué estamos hablando. Porque cuando hago el trasplante renal y hepático, eso casi todo el mundo le suena. Pero claro, si yo os dijera a vosotros que las válvulas cardíacas se pueden trasplantar, las válvulas cardíacas humanas se pueden trasplantar. O por ejemplo, los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, también se pueden trasplantar. O fragmentos de hueso, o ligamentos, o las córneas, o la piel, o la membrana amniótica de las parturientas. Ya había dicho Fran anteriormente, la sangre es un tejido, pero si nos vamos más allá a otros tejidos hematopoyéticos, la médula ósea también la trasplantamos. Es decir, que el mundo de los tejidos, el mundo de la donación de tejidos es mucho más frecuente que la donación de órganos. Insisto, por cada trasplante de órganos que se hacen más de 100 trasplantes de tejidos. En Andalucía hicimos el año pasado 1.041, 1.042 trasplantes de órganos y hicimos decenas de miles de trasplantes de tejidos. A lo mejor algunos de los que estamos aquí tenemos algún tejido ya que se ha utilizado. Fijaros que el hueso, el tejido osteotendiноso, que decimos nosotros, ¿no? El hueso es el tejido que más se utiliza en la práctica clínica diaria y se utiliza fundamentalmente para las cirugías protésicas, las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla, las fijaciones de las columnas, las ortodesis de columnas, se utiliza mucho hueso. El año pasado en Andalucía hicimos más de 700 trasplantes de córneas, solo de córneas, más de 700. Claro, un trasplante de córnea le salva la vida a alguien, ¿no? Pero le devuelve la visión. Gente que pierde la visión porque la tela anterior del ojo se lo pacifica y le hacen un trasplante de córnea y vuelve a ver. Hay muchos niños que nacen con cardiopatías congénitas
muy complejas y que la única opción que tienen de sobrevivir es una válvula humana. Válvulas humanas que se donan, no se fabrican. Es decir, estos no son prótesis como hay otras personas que dicen, pues tengo una prótesis metálica, una prótesis literal, una prótesis óptica. Sí, también hay prótesis, pero hay veces que la mejor opción no es una prótesis, sino que es una válvula biológica humana. Y esas válvulas biológicas humanas se donan también. ¿Y de dónde se sacan esas válvulas humanas que se donan? De corazones. De corazones que no se utilizan para trasplantar. ¿Por qué? Pues porque no tienen las condiciones suficientes para que puedan trasplantarse como un órgano entero, pero sin embargo ese corazón sí se puede utilizar resecando las válvulas y esas válvulas pueden usar a niños, por ejemplo, necesitados, o a adultos que su cirugía va mucho mejor que una válvula humana. La donación de tejidos es una gran desconocida. Fijaros, yo, que llevo ya muchos años en esto, todavía tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para conseguir donantes de tejidos exclusivamente. Una persona al final de su vida puede donar órganos, sí, pero tienen que darse una serie de requisitos y circunstancias muy especiales. Es decir, seguro que con una gran parte de los que estamos aquí hemos dicho ya públicamente que queremos ser donantes, ¿no? Yo en mi casa, claro, en mi casa todo el mundo sabe que evidentemente soy donante. Sin embargo, la posibilidad de que yo finalmente sea un donante real de órganos va a ser pequeña. Porque se tienen que dar una serie de circunstancias muy específicas para que una persona que fallece pueda ser donante de órganos. Lo primero es que se tiene que mover un hospital. Una persona que fallece fuera de un hospital no puede ser donante, aunque quiera. No hay las condiciones. Lo segundo, tiene que fallecer en una unidad de cuidados intensivos. Porque si muere en una planta de hospitalización, tampoco puede ser donante. Se necesita una serie de características especiales para que esa persona al final de la vida, esos órganos tengan la viabilidad suficiente como para que se puedan trasplantar. Y para que esos órganos sean viables, las condiciones en las que se producen la muerte tienen que ser muy específicas, muy sofisticadas. De 100 personas que se mueren en un hospital, solo 2 pueden ser donantes de órganos. Es decir, que no es fácil ser donante de órganos. Sin embargo, para donar tejidos es todo mucho más fácil. Y lo vais a entender muy rápido. Cuando una persona fallece y el corazón deja de latir, inmediatamente los órganos dejan de recibir oxígeno. Y cuando un órgano no recibe oxígeno, a los minutos, 5, 10, 15, 20, 25, media hora, el órgano se inutiliza. No es neuroutilizable. Se necrosa, decimos los médicos, ¿no? La célula muere. Ya no se puede tratar en los órganos. Por eso, las personas que fallecen y quieren ser donantes tienen que fallecer en unas circunstancias muy especiales, fundamentalmente en la unidad de cuidado intensivo, donde tenemos una serie de maquinaria y de instrumentos que hacen que después de la muerte esos órganos sigan vivos. No os equivoquéis, los donantes de órganos, cadáveres, siempre están fallecidos. Siempre tienen certificada la muerte. Eso es una leyenda urbana que alguna vez se ha oído, ¿no? A ver si voy al hospital y yo, como soy donante, a ver si me van a quitar un órgano. Son cosas del imaginario, ¿no? Sacamantecas, ¿no? Que yo no digo que sea imposible, ¿eh? Quiero decirte que eso es una realidad en el mundo, ¿eh? Es decir, que yo estoy, vamos, no es que estoy convencido, solo sabemos, hay países en el mundo en donde uno vende su órgano en vida. ¿Sí? ¿No? O hay países en el mundo en donde a los condenados a muerte les traen los órganos para trasplantarlos. Pero yo hablo del marco europeo. Lo que hacen en otros sitios se nos escapa. Pero en España es absolutamente imposible que ocurra alguna leyenda de ese tipo, ¿no? Retomando al principio. Cuando una persona fallece, si quiere donar los órganos, necesita unas condiciones muy especiales. Sin embargo, para donar los tejidos, no. ¿Por qué? Porque los tejidos no necesitan ese oxígeno o son capaces de sobrevivir sin oxígeno mucho tiempo. Mucho tiempo, estoy hablando de 24 a 48 horas, no 6 meses, ¿no?
Pero si una persona fallece en una planta de hospitalización del hospital, no puede donar sus órganos, pero sí puede donar sus tejidos. Una persona, incluso que pudiera fallecer en su casa, teóricamente podría donar sus tejidos, porque no necesita esa perfusión hecha por mecanismos extraordinarios, por maquinaria extraordinaria que hace que el oxígeno siga llegando a las células. Los tejidos son necesarios. ¿Y a qué tejidos me refiero? Ya lo he dicho. Cuando yo hablo de tejidos, estoy hablando de córneas. Estoy hablando de tejidos osteotendinosos, y tejidos osteotendinosos entran huesos, tendones, ligamentos, fascias musculares, todos esos tejidos osteotendinosos. Estoy hablando de válvulas cardíacas, estoy hablando de segmentos vasculares, arterias y venas. Estoy hablando de piel, estoy hablando de esclera, ya no la córnea, la esclera, lo blanco del ojo, lo blanco que está en los laterales, esa es la esclera, eso también se puede donar. O estoy hablando incluso de la membrana amniótica, que eso evidentemente no lo donan las personas fallecidas, sino las parturientas. Hay mujeres que en el parto donan la membrana amniótica, y esa membrana amniótica se manda a los bancos de tejido, que ahora tengo un momentillo que es un banco de tejido, en donde se procesa, se almacena y se distribuye cuando hace falta. ¿Y cuándo puede hacer falta? Pues imaginaros que alguien se quema el ojo porque le salta agua fuerte y tiene una quemadura y una úlcera en la conjuntiva o en la córnea. Esa membrana amniótica es una especie de parche biológico que hace que cicatrice esa herida y no se pierda el ojo. Todos esos tejidos que yo he dicho son tejidos que se donan todos al final de nuestra vida, que no necesitan esas condiciones tan especiales y en donde tenemos que dar a conocer, porque insisto, han sido siempre la segunda división de los trasplantes. Lo noticiable era que se hacía un trasplante de corazón, un trasplante de hígado, eso es muy noticiable. Que se han utilizado huesos para poner prótesis, como que no da mucha noticia. Sin embargo, lo de la prótesis es una epidemia, cada día somos más mayores, sobre todo algunos. Y el día que necesitemos prótesis y recambios de prótesis, vamos a necesitar eso. Lo de la córnea ya no es la edad. Los trasplantes de córneas, yo ahora tengo un residente en mi hospital, un médico residente, un R2, que tiene 26 años, que se trasplantó de córnea con 14. Los tejidos son tremendamente útiles y tenemos que tenerlos en nuestra cabeza, sobre todo porque desde el punto de vista social es verdad que son unos grandes desconocidos, también entre los profesionales sanitarios, pero en la sociedad los tejidos son muy desconocidos. ¿Y qué ocurre? Eso hace que ese desconocimiento, esa falta de promoción por parte del sistema de los tejidos, hace muchas veces que cuando uno le plantea a una familia donar los tejidos, pues la familia te dice que no, porque no ve la necesidad, no ve la utilidad del tejido. ¿Y qué es lo que puede mi padre donar? ¿No? Mire usted las córneas. Le va a sacar el ojo, no le sacamos el ojo. Para la extracción de la córnea, el ojo sería de su sitio. Solo cogemos la telita transparente que hay delante del ojo, es decir, que el ojo queda perfectamente inerte, ¿no? Pero hay mucho más reticencia. Entonces, bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para recordaros el tema de los tejidos y para saber que para donar los tejidos es mucho más fácil. El ser donante de tejido no necesita las características y las particulares tan especiales de la donación de órganos que se restringe a un modelo, a una manera de morir muy sofisticada. Hay que morirse de una UBI. Si no te mueres en la UBI, no se puede ser donante de órganos. Y lo que os decía, en la UBI se muere solo un porcentaje de la población general, ¿no? que fallece en los hospitales. No sé si os apetece algo de lo que os he dicho, preguntar algo, alguna cosa que me haya quedado clara o que insista en algún tema. Yo si no sigo mi libro, pero por si queréis que dialogue. No sé. ¿Tenéis conscientes de los tejidos? ¿Verdad? ¿Verdad que no? Es algo, yo tengo una obsesión con los tejidos. Yo reconozco que ahora estoy en ese capítulo de mi vida, uno va por etapas en la vida y digamos que el tema de los tejidos para mí es una obsesión, pero fijaros porque además ya vamos a entrar en otros detalles, que vaya a entender muy rápido.
Los tejidos, cuando se extrae un tejido, la córnea, un hueso, la piel, segmentos vasculares, válvulas cardíacas, tienen muchas particularidades que nos diferencian de los órganos. Uno es la manera de obtenerlo, es mucho más fácil obtener tejidos que órganos. Pero después tiene otras muchas particularidades. Los órganos no se pueden almacenar. Una persona que dona el riñón, una vez que lo dona, hay un procedimiento muy complejo donde intervienen decenas de personas que consiste en sacar el órgano, evaluarlo, hacer biopsias muchas veces, buscar receptores, que el receptor venga al hospital, prepararlo, todo eso tiene que hacer en horas. Horas. ¿Por qué? Pues porque ese órgano que cuando lo sacamos del cuerpo del donante se almacena en frío, a 4 grados, porque el frío lo que hace es adormecer la célula. El metabolismo de la célula cuando hace frío deja de... No es que no funcione nada, pero se ralentiza, ¿verdad? Entonces es la única manera de que esa célula aguante esa isquemia, esa falta de oxígeno durante mucho tiempo. Pero mucho tiempo en un órgano, en el riñón, que es el órgano que más aguanta ese tiempo de isquemia, estamos hablando de 14, 12, 16 horas en el peor de los casos. Si son 3, mejor. Si son 4, mejor. Es decir, que el órgano cuando antes se trasplante siempre mejor. Pero es verdad que el riñón es un órgano que te permite hasta 12, 14 horas. En el hígado tenemos 4 o 5 horas. En el pulmón 4 o 5 horas. En el corazón 3, 4. Es decir, que son procedimientos que hay que ir rápido, muy rápido. Y no se pueden almacenar. Yo no puedo decir, venga, pues vamos con el corazón, lo dejo ahí, lo meto en el frigorífico y la semana que viene lo trasplanto. No, eso no es posible. Sin embargo, los tejidos sí. Los tejidos tienen una forma de funcionar absolutamente distinta. Es decir, yo ahora saco tejido osteotendinoso de un donante, una persona que fallece y dona hueso, tejido osteotendinoso, y ese hueso, tal como lo saco, lo mando a lo que llamamos nosotros bancos de tejidos. Ya intentamos quitar el nombre de banco, porque banco parecía muy mercantil y tenemos puesto establecimientos, ¿no? Establecimientos de tejidos. Entonces, en esos establecimientos de tejidos, lo que hacemos es que el hueso llega, el hueso se procesa, se limpia, se le hacen cultivos, etcétera, 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 se fragmenta, se trocea, tal, y se congela a menos 190 grados y ese hueso puede estar años. De tal manera, 4 o 5 años después, yo saco un fragmento de ese hueso y lo utilizo para una intervención quirúrgica. Y eso que hago con el hueso lo puedo hacer con la piel, lo puedo hacer con las válvulas cardíacas, es decir, que los tejidos los puedo almacenar. Os voy a dar un dato que probablemente no conozcáis. Yo voy a seguir hablando de banco de tejidos porque me sale más fácil. El banco de tejidos, uno de los bancos de tejidos más importantes del mundo lo tenemos a 90 kilómetros de aquí, en Málaga. El Banco de Tejidos de Málaga, que está en el Hospital Civil, está el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, allí ese es el Banco de Tejidos. Ese Banco de Tejidos, andaluz, Málaga, es el primer banco de sangre de cordón umbilical de España y el tercero del mundo. Es decir, es el banco que más unidades de cordón umbilical tiene almacenado. Esa es la sangre del cordón, que es otro tejido. No, algunas de vosotras, cuando tuvisteis vuestros hijos, donasteis la sangre del cordón. Pues esa sangre del cordón está en el banco de tejidos de Málaga, salvo que alguien la haya necesitado y se la haya trasplantado. Tenemos más de 60.000 unidades de cordón umbilical criopreservadas, que se criopreservarán durante años. Y que si alguna persona en el mundo necesitara un trasplante de esa sangre del cordón, porque tiene una leucemia, un mieloma, una aplasia medular y necesitara sangre nueva, pues la obtendremos de esas unidades. Y ahí en ese banco almacenamos sangre de cordón, almacenamos córneas, almacenamos huesos, almacenamos segmentos, es decir, eso es un banco de tejidos. Ese banco de tejidos te permite que esos tejidos los puedas distribuir. Y todo esto voy a enlazarlo con algo que desde el punto de vista social es tremendamente importante. Mi intención, uno de mis objetivos como coordinador autonómico en Andalucía es que los andaluces seamos autosuficientes en tejidos.
Y lo vais a entender muy rápido. Hasta hace 10-15 años, cuando un andaluz necesitaba un trasplante de córneas, ¿sabéis lo que hacíamos? Y esto a lo mejor va a sonar un poco raro. Después, si queréis, no quiero confundiros, pero esto, comprábamos la córnea. Comprábamos la córnea. ¿A quién le digo yo que comprar la córnea? A otro banco de tejidos. ¿A qué banco de tejidos? Al catalán. El banco de tejidos catalán, que es un banco muy potente, tiene muchas córneas. Y ellos distribuyen córneas a todo el país. Pero claro, ellos distribuyen las córneas, pero hay que pagarlas. Pero no porque se venda la córnea como un kilo de carne o como un coche. La córnea evidentemente tiene un precio. Es decir, obtener una córnea, procesarla, almacenarla y distribuirla, vale dinero. Entonces los catalanes le decían, sí, muy bien, usted quiere una córnea, pero me tiene que pagar los gastos de la córnea. Y esos gastos de la córnea, el precio lo pongo yo. No estás tú. Y nosotros, el sistema sanitario público pagaba esa córnea y el andaluz se trasplantaba. ¿Cuál es mi obsesión? Y ya la hemos conseguido. Que todas las córneas que se ponen en Andalucía se generan en Andalucía, en nuestros bancos, y las distribuyen en nuestros bancos. ¿Son gratis? No son gratis. Nos cuesta a todos, nuestros impuestos pagan eso. Al que no le cuesta nada, al que le pone la córnea. A ese no se le cobra, como si fuera un riñón. Eso es lo que llamamos nosotros la autosuficiencia en tejidos. Es decir, nosotros, yo y el resto de los coordinadores de trasplantes en Andalucía, tenemos ahora la obsesión de que los andaluces y nuestro sistema sanitario tiene que ser autosuficiente a la hora de que los tejidos que necesitemos los podamos generar nosotros con nuestros propios donantes. Y eso es posible. Y eso es posible siempre y cuando seamos capaces de convencer a la sociedad y a nuestros profesionales de que la donación de tejidos tiene tanta importancia como la donación de órganos. Porque, insisto, un trasplante de riñón, de corazón y de hígado es tremendamente importante, pero también es muy importante trasplantar córneas, trasplantar hueso, trasplantar válvulas cardíacas o segmentos corporales. Entonces, esa autosuficiencia que ya estamos logrando, en las córneas ya la hemos logrado, para algún otro tejido todavía tenemos un déficit, es lo que estamos intentando hacer, y tratando de convencer o de informar a la sociedad y a todo el conjunto que tan útil son los órganos como los tejidos, que no hay trasplantes de primera y de segunda, que para la persona que necesita algo para seguir viviendo, para mejorar su calidad de vida, para mí es lo más importante. Si yo no veo, para mí lo más importante es recuperar la visión. Si yo necesito una nueva... Fijaros, en el tema del hueso, ahí lo he dicho de las prótesis, pero hay cosas mucho más terribles, mucho más dramáticas, ¿no? Y es la cirugía tumoral. Es decir, hace no mucho tiempo, un traumatólogo de un hospital solicitaba un número derecho para una mujer que tenía un tumor óseo de su húmero y que había que quitarle el húmero entero. Y había dos opciones. Si teníamos un húmero para trasplantar, se quitaba el húmero y se trasplantaba. Si no había húmero, había que amputar el brazo. Bueno, pues no es lo mismo. Y cuando uno necesita un húmero para una mujer derecho, necesita eso, no le vale cualquier húmero. Esos son como los zapatos, ¿no? Usted se me ha roto los zapatos, yo tengo un zapato, pues toma usted un 36, pero yo tengo un 42, pues no le sirve. Pues todo igual, es decir, el húmero de esa señora derecho, necesitamos un número con unas características específicas. Es decir, que cuando hablamos de tejidos, no basta con tener, del Banco de Málaga, ¿cuántos números tiene? Un número. Necesitamos un catálogo de tejidos. Y tenemos catálogos de tejidos. De tal forma que el profesional sanitario que va a hacer la cirugía, y las válvulas 3/4 de lo mismo. Claro, una válvula para un niño de 2 meses de vida no es lo mismo que una válvula para un adulto de 50 años. Entonces necesitamos válvulas de distintos tamaños. Y una válvula aórtica no es lo mismo una válvula mitral, una válvula tricúspide. En fin, no quiero pensar, porque es que estoy un poco frontalizado con los tejidos. Pero quería decir eso, ¿no? La enorme importancia que tiene y que la donación de tejido es tremendamente importante, que es mucho más fácil ser donante de tejido que de órganos. Sobre el plano teórico, fijaros
En el hospital que había dicho usted antes, el Hospital Clínico de Málaga, donde yo fui coordinador muchos años, ese hospital era hasta hace 10 años, era el que generaba el 50% de todos los tejidos de Andalucía. A día de hoy ya eso ha cambiado. Ya a día de hoy tenemos hospitales, muchos hospitales en Andalucía que generan muchos donantes de órganos. Y ese es un matiz también muy importante que se me había pasado, lo voy a decir ahora. Para ser donante de órganos y para hacer trasplantes de órganos se necesitan grandes hospitales, ¿verdad? Usted se trasplantó en el Regional de Málaga, en Carlos Valle. Es el único hospital de Málaga, Almería, Ceuta y Melilla donde se hacen trasplantes. Es una tecnología muy sofisticada, ¿no? Sin embargo, los trasplantes de córnea se hacen prácticamente en todos los hospitales de Andalucía. El hueso se utiliza prácticamente en todos los hospitales de Andalucía. Es decir, es mucho más fácil hacer esos procedimientos en cualquier sitio. Eso genera una demanda mayor. Pero es que además, hospitales pequeñitos, en donde la posibilidad de tener donantes de órganos era menor, ya os he dicho que para ser donante de órganos se necesitan unas características muy especiales. De tal manera que en grandes hospitales, el Hospital Regional de Málaga, que es el más grande de todo el sector Málaga, Almería, Ceuta y Melilla, tiene un año, digamos, potente, tiene 45, 46 donantes al año de órganos. Es decir, que no es fácil obtener un donante de órganos. 45, 46 donantes en un hospital de 1000 camas, hospitalarias, no es fácil. ¿Cuántos donantes de órganos se hacen en un hospital, por ejemplo, como el de Ronda, o un hospital como el de Vélez? ¿Uno, dos o ninguno? ¿Por qué? Porque es difícil que en hospitales pequeños haya donantes de órganos. Sin embargo, la donación de tejido en hospitales pequeños es tremenda, fácil, es mucho más posible. Fijaros, tenemos en Málaga un hospital que tiene todos los años, Jorge, más de 20 donantes de tejido, ¿no? El hospital de Antequera tiene, ¿cuánto? 27 donantes de tejido en los 9 meses de año que llevamos. Es decir, fijaros qué potencial tenemos para generar tejido en hospitales pequeños. Por lo cual esto hay que insistir mucho e integrarlo dentro del concepto de donación. Y otra cosa que os quería decir es que, esto lo había dicho del Clínico de Málaga, por esto era por otra cosa, porque el Hospital Clínico de Málaga hace años empezamos a desarrollar un programa de donación de córneas en pacientes oncológicos. Y no sabéis la satisfacción que nos da. Los pacientes oncológicos son pacientes que mueren con cáncer. Claro, vosotros me diréis, pero bueno, una persona que muere de cáncer puede donar sus órganos y sus tejidos. En general no, pero la córnea sí. ¿Y por qué la córnea sí? No tenéis por qué saberlo, pero yo lo voy a decir. La córnea sí, porque la córnea es un tejido que no tiene vasos, es avascular. La córnea es un tejido avascular, no llega sangre. Al resto de nuestros tejidos, al resto de nuestro cuerpo llega sangre a todos lados, salvo a la córnea. Por eso un paciente que fallece de cáncer puede donar la córnea, porque es imposible que una célula tumoral llegue a la córnea a través del torrente sanguíneo. Es decir, ya sabéis que las metástasis de los cánceres, os suena, ¿no? Las metástasis, ¿no? Eso son el implante del cáncer a distancia, ¿no? Se hace a través del torrente sanguíneo. Una persona tiene un cáncer de colon y hace metástasis hepáticas. ¿Cómo le ha llegado el cáncer al hígado? Porque las células tumorales han viajado por la sangre hasta el hígado. Claro, si hay una parte de nuestro cuerpo donde no llega la sangre, nunca puede haber el cáncer. Y la córnea es esa, con lo cual desarrollamos un programa de donación de córneas en pacientes tumorales que os puedo asegurar que nos ha dado una enorme satisfacción a los profesionales, porque hemos visto familias y pacientes que han fallecido pensando que no podían donar nada porque fallecían por un cáncer, y la familia y algunos de ellos antes de fallecer, cuando se han enterado que podían donar las córneas, pues les daba una enorme satisfacción, nos agradecían enormemente la posibilidad de hacernos a nosotros ese gesto, el agradecimiento era suyo, ¿no? Pero es decir que hay un programa que en el hospital nos ha dado mucha satisfacción, que prácticamente
más de la mitad de las córneas que se donan en Andalucía vienen de pacientes oncológicos, y que ha abierto una posibilidad a esos pacientes que se autoexcluyen de la donación y que querían ser donantes, y que hoy día pues, pueden donar las córneas y que contribuyen enormemente a la autosuficiencia que hablaba. No me calléis, yo sí, vosotros sabréis lo que hacéis. Oye, no se os ocurre nada, ¿no queréis que no? ¿Usted? Una pregunta, ¿quiere coincidir el grupo sanguíneo del donante con el del receptor o da igual? ¿En qué caso? En los tejidos. No. Muy buena pregunta, sí, sí. Y otra cosa, a una persona mayor, a nosotros se nos dio clase con mi madre, que murió con 97 años y 4 meses. Se murió de una caída que tuvo en la cadera y nos pidió el médico de ronda que si queríamos donar, yo sé que lo había quitado. Y nos miramos mi hermano y yo digo, dice, esto es para fabricar prótesis y tuyas que ponen y sí. Dice que teníamos como unos huesos muy buenos. Voy a aprovechar la pregunta que me hace usted, que las dos son súper interesantes. La primera del grupo, ya se lo digo yo, para los tejidos no necesitamos la compatibilidad para el hueso, para la córnea, para la válvula cardíaca, porque son tejidos que se integran y que son habitualmente, no generan incompatibilidad sanguínea. Respuesta, no necesitamos compatibilidad del grupo, para los órganos sí. Y la otra pregunta me hace usted de su madre. Hace 12 o 13 años, yo tuve, lo digo yo porque fui yo, que no siento ser el protagonista, ¿por qué lo digo yo? Tuve la donante más añosa que hubo en España, 92 años. ¿Y qué donó? El hígado. No fue el suyo. Lo que no fue el suyo porque la receptora era una señora de 56 años. Y ese hígado de 92 años, cuando falleció la donante, de una caída, por cierto, de una señora del pueblo, no decir de dónde, pero que se cayó, se dio un golpe en la cabeza, ingresó en la UCI, hizo muerte cerebral y fue donante, ¿no? Ese hígado de esa señora de 92 años se trasplantó hace ya, no sé, son 12 o 13 años, a una mujer de 56, que sigue viva, que sigue, está usted, estupendamente, y ese hígado tiene ya 104 o 105 años. Y el hígado funciona extraordinariamente. Con respecto a lo que decía usted, ¿se puede ser donante teniendo 90 años? Sí. Sí. El tejido también se puede donar con esa edad. Hombre, si me dice usted, ¿es el donante ideal? No, obvio. Es decir, pero usted, yo que cada día tengo menos ganas de tener donantes ideales porque viví esa época. Yo viví la época del donante ideal y yo no quiero repetir. La época del donante ideal era cuando te sentabas con unos padres de 40 años a pedir los órganos de su hijo de 18 o de 20. Eso es terrible. Eso es terrible. Hace 30 años eso era frecuente. A día de hoy, menos de un 4% de los donantes a nivel nacional tienen ese perfil. Es decir, que la inmensa mayoría de los donantes son gente mayor. La edad media del donante en España y en Andalucía es prácticamente la misma, 65 o 66 años de media, de edad. Y que son personas mayores. Bueno, si 65 o 66 años podemos decir personas mayores. Yo creo que son muy jóvenes, pero por eso digo, ya, en fin, yo creo que son muy jóvenes. Pero bueno, esa es la edad de los donantes que nos movemos ahora. No queremos, es decir, yo no quiero donantes ideales. Los donantes ideales son gente que tiene 70, 80 años de vida por delante y tal, y eso es un drama social. Que un chico se matara en una moto en un accidente de tráfico y muriera y donara, eso es un drama social. Que siga habiendo, pero ya es la inmensa minoría. A día de hoy el donante típico es la persona de 60 y tantos años que muere por una causa que no es traumática. ¿Cuál es el origen de la muerte hoy que genera donantes de órganos? Fundamentalmente hemorragias cerebrales, infartos cerebrales, paradas cardíacas con daño cerebral irreversible. Esa es la causa habitual. Claro, ¿qué ocurre? Que son donantes en donde tenemos que hacer un esfuerzo suplementario de la donación de esos órganos, que son órganos ya con una cierta edad,
y que además hoy día, fijaros que estamos viviendo una situación pues, relativamente compleja, sobre todo con el riñón, y Pepi lo sabe, y es que hoy día es mucho más fácil que una persona de 60 años se trasplante de cadáver que una persona de 30. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque como los donantes cadáveres que tenemos son personas mayores y cuando tú tienes un órgano de una cierta edad intentas buscar un receptor de una edad similar, bueno, es lógico poner un riñón de 70 años a una persona de 30. Pues porque la vida media de ese injerto va a ser menor. Lo que queremos es que un riñón que se implanta a una persona tenga una vida media de 10, 15 años, como poco. Hay veces que duran menos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que... Entonces, claro, ahora tenemos un problema, y es que como los donantes cada día son más mayores, los receptores jóvenes, fundamentalmente renales, tienen menor oportunidad de trasplantarse, y por eso ahora una de las líneas que queremos potenciar y desarrollar es la donación de vivo. La donación de vivo, que en España había sido una gran olvidada. ¿Por quiénes? Por los profesionales sanitarios, señores. Yo cuando a mí alguien me dice, no, es que hay más reticencias, o había más reticencias hace unos años en los propios profesionales sanitarios hacia la donación y el trasplante que en la propia ciudadanía. Y era llamativo. ¿Cómo un profesional sanitario no le va a permitir a una familia ejercer un derecho como el de donar? Muchas veces le dice a un compañero tuyo, oye, que se ha muerto un paciente de la planta y le has preguntado sobre si quería ser donante. Ah, es que eso, ¿cómo que eso? Esa es tu obligación. Es que encima de nada, encima de qué. En una falta de respeto a una familia, preguntarle sobre el deseo de esa persona definitiva al respecto de los pacientes. Es una falta de respeto. Yo cuando certifico una defunción, un certificado, siempre me ponía a disposición de la familia para llamar a la funeraria, darle un teléfono si necesitaba, le preguntaba si se iba a incinerar o inhumar, porque claro que es importante, una persona que tiene un marcapasos, tengo que saber si la van a incinerar, porque si la van a incinerar le tengo que quitar el generador del marcapasos antes de incinerarlo. Hay una serie de preguntas que tengo que hacerle, y qué daño le hago yo a una familia preguntando si la persona que ha fallecido quería ser donante. Si no lo hago, es probable que ocurra lo que alguna vez ha ocurrido y es lo que no debería ocurrir nunca, y es que una familia vaya de control en control de enfermería diciendo, oye, que mi padre quería ser donante, que esto cómo se hace. Eso es lo que no puede pasar. Si la gente tiene derecho, las personas, todos tenemos derecho a ser donantes, pero en una situación tan difícil como es perder un ser querido, pues muchas veces lo último que vamos a pensar es que mi padre quería ser donante. Pero alguien tendrá que plantearlo, alguien tendrá que preguntarlo, no tendrá que informar. Lo que debe tener el tema ese del tema de los permisos y tal, pues claro, para que se respete la voluntad de la persona, creo que el testamento vital es el único que lo asegura. El resto está en manos de la familia. En manos de la familia luego no puede hacer lo que quiera, o sea, se le da como una propiedad sobre el cuerpo del difunto. Bueno, hay cierta cosa que nada, no, pues tú quieres enterrar a tu padre, que yo me voy a llevar al campo mío y hago un hoyo y lo entierro allí. No, eso no puede usted. Y ahora, sin embargo, un tema de tanto interés vital como este no tendría cabida dentro de la ley, que fuera una cosa que simplemente estuviera a disposición del hospital. El cadáver está en el hospital con todos los respetos debidos al cadáver va a utilizar los órganos que necesite, y luego la familia, aquí tiene usted para darle sepultura o incinerarlo, lo que quiera. No sería posible eso, y yo creo que eso agilizaría mucho el tema. Pero claro, ya simplemente el hospital se le pone a una persona y tiene toda la autoridad, y así, sin decirle nada a los familiares, vamos a proceder a extraer los órganos y los tejidos que Eso que planteas tú, quiero decir, vamos, fíjate, la ley española de trasplantes, que es una ley del año 79, una ley ya antigua, la ley del año 79 dice, y es una ley muy cortita, una ley, nada, son 5 o 6 artículos, y uno de los artículos de esa ley dice que todos los españoles somos donantes mientras que no expresemos en vida nuestra negativa. Es decir, que nosotros tenemos soporte legal para hacer lo que dices. Nosotros legalmente hay una ley que no está derogada que dice que todos los españoles somos donantes mientras no demostremos lo contrario. Y demostrar lo contrario, teóricamente, ¿qué sería? Pues sería tener un documento escrito en notario, un testamento vital en donde dijéramos expresamente no quiero ser donante.
Legalmente eso está así, ¿eh? Esa ley nunca se ha llevado a cabo. Nunca. Nosotros en España, desde siempre, la última palabra la ha tenido la familia. Yo creo que eso, a saber que, en fin, que es difícil encontrar a alguien más cometido que yo el de la donación, pero yo creo que eso es lo que tiene que ser. Yo creo que la familia tiene que ser una prolongación de los deseos del fallecido. Y si el fallecido en vida había dicho que no quería ser donante, pues hay que respetar los deseos. Y muchas veces hay gente que ha dicho que no quiere ser donante y no lo deja por escrito. Pero sí se lo ha dicho a su familia. Y si la familia te dice, no, mire usted, que mi padre no quería ser donante, hacerlo por ley donante sería muy traumático y se nos vendría en contra. Mira, si algo ha tenido de bueno nuestro sistema de donación de trasplante a nivel español, a nivel nacional, es que el boca a boca ha funcionado muy bien. Muy bien, porque las familias de los donantes, no voy a decir yo el 100%, nosotros desde hace muchos años, de siempre, cuando una persona fallecía y donaba sus órganos, le preguntábamos a la familia si ellos querían recibir una carta a los meses de fallecer explicándole, ya sabéis que por ley también nosotros no podemos decir el nombre porque no, la ley nos prohíbe dar, ¿no?, que se conozcan donante y receptor, pero sí nosotros le mandábamos una carta a la familia del donante en donde le decíamos, pues estimado señor, después de este tiempo quiero agradecerle el gesto que tuvo usted en tal día, en la donación de su padre, que finalmente pues donó los riñones y el hígado. Estos riñones fueron trasplantados a un hombre de 50 años y una mujer de 40 que actualmente gozan de plena salud. Esas cartas se las mandaban, porque había familias que a ellos les querían tener conocimiento posible. Y eso sí lo podemos hacer. Yo no he recibido más parabienes, ni más gratificaciones, ni más reconocimientos que de la familia de los donantes. La familia de los donantes, de hecho, para todos los coordinadores de trasplante, fijaros, y yo soy coordinador de trasplante hace muchos años, de nuestro trabajo lo que más nos gusta, además de ver a la gente trasplantada como este hombre, también, y a Pepi y a mucha gente que está ahí, a algunos más que está ahí aquí, lo que más satisfacción nos da es hablar con las familias. Hablar con la familia, fijaros, hablar con una familia en esas circunstancias es durísimo. Pero yo no he aprendido en ningún sitio más que de esas entrevistas. No he aprendido más y no me he reconciliado más con el ser humano que con esas entrevistas. Es que ahí es donde te das cuenta realmente de que la gente es muy buena gente. De que gente muy humilde, gente de cualquier estrato social, económico, da igual. Tú cuando lo hablas con el corazón en la mano y le planteas una circunstancia como esta, en situaciones tan difíciles como son perder a un ser querido, perder a tu hijo, a tu marido, a tu esposa, son capaces de sobreponerse a ese dolor y pensar en terceras personas. Y esa lección de vida es extraordinaria. Yo tengo muchas entrevistas grabadas en la cabeza donde cierro los ojos y los veo, ¿no? Veo a esas familias, veo a esas madres, veo a esos esposos, a esas mujeres, y yo no he aprendido más en ninguna situación de mi vida más que en estas entrevistas. En definitiva, yo creo que la ley de consentimiento presunto española es una buena ley. Es decir, digamos que el texto legal facilita la donación hasta el infinito y más allá. Usted donante, se ponga como se ponga, salvo que diga que no. Eso, en la práctica, nunca se ha llevado a cabo. Es decir, todos los donantes en España son donantes en dos circunstancias. O porque la familia nos dice que sí, la inmensa mayoría, o bien porque esa persona ha hecho un registro de voluntades vitales anticipadas, un testamento vital. Y eso sí tiene rango de ley. Claro, imagínate, me decía un día en una reunión que tenía con una familia, yo siempre digo, muchas veces me dice, pero usted, ¿y qué hay que hacer para ser donante? Yo siempre digo, dígase usted a su hijo, le gusta a su marido, a su familia, a su hijo, tal, yo quiero ser donante. Eso es suficiente. Si al final las familias son las que vamos a entrevistar y vamos a ver. Pero alguna vez me dice, yo no me fío de mi marido cuando me muera sabe luego al revés, digo, si usted no se fía de su entorno, no tiene más opción que hacer su testamento.
y en donde usted deja por escrito exactamente lo que quieren hacer con usted. Pues yo cuando me muera quiero incinerarme. ¿Verdad? Si eso de ese testamento vital está hecho ahí, eso ya se tiene rango de ley, ya es donante independientemente de lo que diga la familia. Pero salvo que tú tengas hecho un testamento vital, la última palabra la tiene la familia siempre. Y yo creo que es lo razonable. Bueno, no sé si queréis alguna. Sí. Ya no hemos conocido mucho, como he oído tanto de plata, yo siempre tengo que yo te la puedo decir, por mí, que nosotros nos hubiera gustado conocer a los jóvenes. Y es una cosa que se me ha quedado a mí, porque yo todavía estoy pensando por eso. No sé. La familia. Sé que es una. Pero yo siempre he dicho que esta vida que era por la ley, porque nunca me lo había escuchado. Pero yo siempre he querido saber eso, que esas cosas me han quedado que me hubiese gustado que se me fuera la familia. La ley nos prohíbe eso. Bueno, la ley nos prohíbe eso y la ley nos prohíbe dar datos de pacientes. Es decir, la confidencialidad es una parte fundamental del profesionalismo médico. Es decir, el médico no puede hablar de las enfermedades de sus pacientes a personas extrañas al propio paciente, ¿no? Y en este caso del donante y receptor, eso es verdad que está escrito en todo. Es decir, nosotros no podemos facilitar datos, no podemos dar. Nosotros lo que se hace, porque hace muchos años lo que les digo, mandamos una carta genérica no, detallada con respecto a los órganos, los que no claro, y decimos el sexo y la edad de la persona que la ha recibido. Bueno, es una especie de consuelo. Yo me consta, porque no es la primera vez, que hay personas que le hubiera encantado conocer tal. Hay veces que no podemos evitarlo, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo, es decir, si en el Hospital Regional de Málaga tenemos un donante y dona el hígado, y el receptor ingresa esa misma noche y se trasplanta esa misma noche, a la mejor las familias coinciden en la sala de espera. Es decir, eso es inevitable, tú vas a poner. Pero bueno, quiero decir, esas circunstancias son excepcionales y pues no puedes hacer nada. Pero salvo combinaciones así. Yo lo que quería decir, ¿y si tuviese de acuerdo las dos familias? ¿Y sí? Si tuviese de acuerdo con conocerse, Los profesionales no podemos facilitarlo. Yo lo que no puedo hacer es quiero decir, lo que nadie le va, ¿cómo lo digo? Lo que no le vamos a poner una multa a usted si se empeña en buscar o poner un detective, o yo qué sé, va a hacer. Si usted ahora no me pida a mí que yo le dé datos, porque no puedo hacerlo. Sí, por ahí va a llegar usted. Sí, como hablaba tanto de los trasplantes de tejido, para mí conocía algunas cosas, pero me ha sorprendido mucho todo lo que se puede donar. En vida, aparte de la sangre, y bueno, no sé si con la sangre entran las plaquetas, que también se dona para enfermedades y demás. ¿Qué más se puede donar en vida? Mira, en vida se puede, de tejidos me dices, Sí. de órgano a riñón. Sí, bueno, eso me ha quedado. Yo hígado, de tejidos, ¿qué se puede donar en vida? Mira, en vida se puede donar sangre, evidentemente, médula ósea, sangre de cordón umbilical, membrana amniótica, piel. Piel se puede donar en vida. De hecho, lo que pasa es que la piel en vida habitualmente se utiliza como autoinjerto, ¿no? Cabezas femorales, lo que usted decía, hay mucha gente que se opera y le ponen una prótesis de cadera. Y la cabeza femoral que quitas para poner la prótesis, esa cabeza femoral se puede donar, porque ese hueso se puede, digamos, reciclar y volver a utilizar para hacer, con el hueso se hace una especie de pasta, no es que una especie, es que es una pasta, que sirve para rellenar huecos. El cemento biológico mejor que hay es el hueso. Cementa, por lo que os decía antes, la prótesis, la ortodesis de la cadera, de la columna, cervical, dorsal, lumbar, así. Hueso también se puede donar. Hace 2 años tuvimos una donación de córnea en vida. Una donación de córnea en vida, mira tú, ¿qué hiciste? ¿Qué barbaridad hiciste? Y para quitar la córnea en vivo, y es que no hacía falta esa córnea. Pues no, porque se había perforado el ojo. Y me dio, perdóname, no falta de respeto. Pero fue una persona que tuvo una perforación ocular
que tuvieron que nuclearle el ojo y que ese ojo nucleado, antes de desecharlo del material, se hizo la extracción de la córnea previo al seguimiento del paciente, claro, esa córnea. Es decir, que los tejidos que en vida se pueden donar fundamentalmente son hematopoyéticos, sangre, médula, sangre de cordón, etcétera, etcétera, hueso y piel. Evidentemente, las córneas no, sabes esta anécdota que te digo, las válvulas cardíacas tampoco, y los segmentos arteriales y venosos tampoco. Esos son de cadáver. Hay mucha desinformación en este campo, porque ¿El qué, perdón? hay como mucha desinformación, quizás creo que ha comentado usted que es más noticia un hígado, Claro, ¿no? claro. Pero Pero te voy a decir otra cosa, ¿eh? Te voy a decir otra cosa. Gran parte de la responsabilidad de esa falta de conocimiento ha sido del propio sistema. Yo creo que la autocrítica hay que hacerla los primeros, los que nos dedicamos a esto. Y yo, ¿cómo le voy a exigir a usted algo si la obligación de informarle la tengo yo y no le informo? Eso es lo mismo que si yo tengo un asesor fiscal que no me dice una cosa y comete una barbaridad en la declaración de la renta. El responsable soy yo, sí, pero es que no tenía información, yo necesito información. Entonces, claro, y en eso los profesionales sanitarios hemos tenido mucha culpa. Es decir, empezando por la propia ONT. La propia ONT, hasta hace unos años, tú te metías en la página web de la ONT y de tejidos no había nada. Era todo órgano, todo eran órganos. Estoy hablando de la Organización Nacional de Trasplante, que es el líder y es la cabeza visible de nuestro modelo, ¿no? Hasta hace unos años los tejidos eran la segunda división. Insisto, los propios coordinadores de trasplante. Los propios coordinadores de trasplante, cuando yo hace años empecé a predicar en el desierto y le decía, oye, no olviden de los tejidos. Algunos coordinadores decían, bueno, es que los tejidillos, los tejidillos, no, los tejidillos no. Los tejidos son muy importantes, que hay mucha gente que los necesita, insisto. Por cada trasplante de órganos que se hacen, 100 trasplantes de tejidos. Son muy útiles. Entonces yo creo que ya eso está empezando a cambiar. De hecho, estamos logrando ya ser autosuficientes en córneas, ahora vamos a ser autosuficientes en hueso, en válvulas y en segmento valvular. Son las 10 menos cuarto, ¿a qué hora soléis terminar? No lo digo porque yo lo sé. Ya va bien, yo ya está bien. Domingo, a ver, en 2 minutos, voy a explicar una curiosidad, es decir, la donación, pero ¿cómo se coordina, cómo es el proceso de la donación de que el órgano está, pongamos en Zaragoza, ¿no? Y bien. Tú me pides la cobertura del ciclo en 2 minutos, que te explique eso, es complicado, pero lo voy a intentar. Ah, por cierto, hoy es el día de San Coque y San Damián. San Coque y San Damián son los patronos de los donantes de órganos. Es una pena, ¿tenemos acceso a Google aquí? ¿Tenemos un wifi aquí? Ay, qué pena. No, lo digo porque hoy va a enseñar, no habéis visto, no suena un retablo, una pintura, hay muchas versiones. Hoy no me traigo esa presentación, pero los que me conocen, y Jorge ya está moviendo la cabeza, lo digo, siempre lo pongo. Extrañaba que no lo pongas. Es raro que no haya fotos este año, sí, pero que una pena que no. Bueno, buscad en Google cuando llegue a casa Milagro de San Cosme y San Damián. Ahí veréis un retablo, que hay muchas versiones, hay uno en la Catedral de Burgos, precioso, y es un retablo pequeñito donde se ve una imagen, la imagen es la siguiente, lo voy a describir, miradla después en internet. Lo tienes tú ahí ya, los santos Cosme y Damián, bueno, pues están los santos Cosme y Damián eran hermanos. Eran 2 hermanos que se dedicaban a la medicina ya por el siglo III después de Cristo. Entonces cuenta la leyenda que los santos Cosme y Damián atendieron a un preboste de la iglesia, ¿no?, que tenía una gangrena en una pierna gangrenada, y que la única opción que tenía de su vida era cortarle la pierna, una pierna que se la cortaba aproximadamente a la altura de la rodilla. Entonces el milagro de San Cosme y San Damián es que se ven los santos con la pierna amputada, gangrenada, la pierna gangrenada amputada que está tirada en el suelo, que ya se la habían cortado, y se ven a los santos Cosme y Damián con una pierna negra haciéndole un trasplante. Está trasplantando la pierna negra al arzobispo que es blanco. Llama mucho la atención
porque ya bueno, los santos tenían esa capacidad de hacer un trasplante de una pierna y de evitar la barrera inmunológica. Y el grupo sanguíneo sí era importante, pero claro que era una pierna negra, y la pierna era negra, ya terminamos la leyenda, porque la pierna negra era de un asistente del arzobispo que tenía la pierna gangrenada, que de una forma altruista, voluntaria y desinteresada le donó su pierna para ponérsela a su jefe en el trasplante. Esa imagen del milagro de San Juan y San Damián es una bueno, me encanta porque es que además se ve, es que se ve como le están poniendo la pierna, sabéis que el trasplante de tejidos compuestos, eso es un trasplante de tejido compuesto. Trasplantar una pierna entera, la pierna es un tejido compuesto. ¿Por qué? Porque tiene piel, tiene hueso, tiene músculo, tiene vasos sanguíneos, no es un trasplante de un tejido, sino que es un tejido compuesto, una pierna entera. Eso ya se ha hecho en España. Ya sabéis que ya es posible reimplantar un miembro, un dedo, un trozo de la mano, incluso se ha trasplantado una pierna, un trozo de pierna en España, o la cara. El trasplante de cara que hace unos años salió, fue muy noticiable, ¿no acordáis? De un señor con una neurofibromatosis en la cara, una cara totalmente deformada y tal, que le hicieron un trasplante de cara en Cataluña, que fue el primero que hicieron, y el segundo trasplante de cara se hizo en Andalucía en el Hospital Virgen del Rocío. Y bueno, es un tejido complejo. Bueno, pues ya los santos con también en el tercer siglo después de Cristo trasplantaron la pierna de un señor de color a un arzobispo. Milagro de San Juan y San Damián. ¿Será por eso a lo mejor que yo me llamo Santana para que el único no se le diga? Puede ser. No lo sé. Pero bueno, en la tabla, en la iconografía, se ve perfectamente como la pierna que le están trasplantando no es del color del receptor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, pues la verdad os dije que no iba a defraudar domingo y creo que no con la cara de atención, pero tampoco he cumplido las expectativas que me habíamos puesto, que eran muy altas. Yo creo que no fuera por la hora, entiendo que el público capacita para una hora más de atención. Aquí cuando empieza a rascar, cuando viene la caña de la conferencia, empieza a y yo no he dicho nada. Es que la verdad es verdad. Entonces, pues, brevemente, los agradecimientos a Mari García que ha hecho esa presentación tan magnífica, igualmente a ella y a Lourdes que han estado al frente del catering todos estos días y del montaje, a todos sus finales. Las gracias también a todas las personas que han aportado su plato para que se les pueda atender a los invitados. Por supuesto, también especialmente las gracias a Pedro, que día a día por aquí pendiente de que el sonido esté preparado. Son esas labores calladas que son muy necesarias. Y bueno, di antes las gracias por la asistencia al alcalde y los pies al cura. Y claro, en la calle la primera autoridad era el alcalde, pero aquí en un centro religioso la primera autoridad es Carito y me lo he faltado. Me alegra mucho su presencia. Y bueno, pues el domingo, por la verdad yo estaba muy ilusionado con este día, porque domingo lo conocimos hace 2 años, hace 2 años fue cuando en Málaga, en el Salón de los Esperos de Málaga, por la Asociación ALCE, que está aquí de presidenta aquí presente, pues nos hicieron el reconocimiento de 3 instituciones y uno de ellos éramos nosotros de embajadores de la donación. Y allí también tomó la palabra Domingo, que nosotros lo conocimos. Y Domingo dijo una palabra que digo, este hombre tiene que venir a la Capilla de Cristo. Dice, más que embajadores de la donación, habría que llamarlos apóstoles de la donación. Digo, aquí hay calidad. Aquí hay calidad y creo que no ha defraudado. Y efectivamente tenemos que aprovechar toda esta difusión para hacer apóstoles de la donación. Desgraciadamente la vida pues, tiene incidentes, tiene muertes accidentales, tiene ingresos hospitalarios, que al final los órganos cuando una persona se muere se pierden, se han perdido. Por enterramiento e incineración. Y siempre podemos hacer todo eso, obviamente empezar por nosotros. Decirle a nuestros familiares claramente, oye, quiero ser donante. Cuando muera, quiero ser donante. Igualmente también, lo que dice, si desconfíe un poquillo, esto no
el testamento vital, que es en el hospital, que no que haya que ir a la notaría y ahora encima haya que hacer un acta notaria. No, en el hospital se hace, que ya lo explicaron hace un par de años también, el año pasado creo que fue, lo explicaron. Y eso, y cuando nos encontré en una situación cercana a una familia, son momentos dolorosos, pero también hay que empatizar y decir, mira que los órganos de tu niño, tu marido, tu hija, tu padre pueden servir. Que hagamos de apóstoles. Y bueno, pues para agradecerle y para que tenga un recuerdo de esta estancia aquí, de su magnífica conferencia, pues vamos a hacer entrega de un recuerdo a Domingo. Entonces la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, Santo Entierro de Cristo y Santa Veracruz de Arriate agradece a Domingo Daga Ruiz su participación en la 41 Semana de Exaltación Cofradía. Y ya para mañana, os recuerdo, tenemos ya el fin de fiesta, un colofón muy bueno, un broche de oro muy bueno, con el Día de la Música, que vamos a tener un artista de la categoría como es José María Tornay Ruiz, que va a estar rodeado de buenos amigos, entre ellos Pablo Jiménez, que ha estado por ahí, que no van a defraudar. Mañana es muy, muy recomendable también. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y buenas noches tengáis todos. También deciros que el rector de acá me ha hecho saber que hay tarjetas de donantes de órganos y tejidos. Por si alguien la quiere, tenemos aquí tarjetas. Esta tarjeta de donante es una tarjeta que esta tarjeta de donante no es vinculante. Mucha gente dice, yo ahora tengo que dar la tarjeta, el convencimiento lo tiene que pedir. Esta tarjeta es como por el barrio, no tiene que valorar esto, pero esto no tiene más valor que el testimonio. Un valor testimonial, como el que lleva el carnet del Real Madrid en el bolsillo o la estampa del Real. Es decir, que hay una manera de manifestar un deseo, esto no vincula. Yo siempre en mi cartera llevo una tarjeta de donante y además es aparente, está planificada, es muy buena.